¿En qué momento te dormiste, México? ¿En qué momento dejaste que tu conciencia fuera secuestrada en un universo onírico inmerso en la mentira y la manipulación? ¿En qué momento dejaste que el gobierno manipulara tu opinión y te dejaras despojar de tus derechos? Derechos que han costado litros de sangre y miles de vidas cortadas por levantar la voz en contra de los abusos del poder. ¿En qué momento permitiste que te hicieran ver a los luchadores sociales y las organizaciones que se levantan en contra de los abusos como un grupo de alborotadores, flojos y una molestia para tu comodidad? ¿En qué momento le diste la espalda a quien lucha por ti y por tu familia? ¿En qué momento dejaste de pensar libremente y permitiste que tus ideas fueran controladas por los medios de comunicación que sirven a los poderes corruptos? ¿Hasta cuándo seguirás pensando que es mejor continuar sometido a un gobierno que no te ve más que como un peón descartable que solo le sirve para satisfacer sus ambiciones, que solo te usa para enriquecerse a costa de tu trabajo y que continuamente te pisotea? ¿Hasta cuándo te atreverás a cambiar el sistema de gobierno podrido y cada día más corrupto? Un sistema que ya no se esconde para robar y lo hacen a la vista de todos pensando que no te interesa que te despojen de lo poco o mucho que tienes. ¿Hasta cuándo te dejarás manipular por el miedo? Te han hecho pensar que quienes se manifiestan y se instalan en plantón son flojos, que los maestros es lo peor que daña al país, y no te das cuenta que también luchan por ti. Quienes deciden tomar estas acciones, créeme que no son flojos. Si lo fueran, no lo harían. Quien no ha participado en una manifestación ni en un plantón no tiene idea del desgaste físico y emocional que representa. El estrés constante de arriesgar tu integridad física por la represión y las agresiones, principalmente en estados donde la represión ha sido una constante por parte del gobierno, estados donde la pobreza y la necesidad de los ciudadanos pasa desapercibida por el gobierno, donde los recursos se usan como moneda de cambio para tener controlado al pueblo, en donde a los mandatarios le da igual asesinar a niños, mujeres o ancianos. Estados que han sido satanizados por los medios de comunicación alineados, que solo informan la versión de los hechos que le conviene al poder, en que las acciones de los manifestantes son criminalizadas, sin tomar en cuenta que las acciones violentas en la mayoría de los casos, si no es que en todos, son efectuadas por infiltrados del gobierno para desestabilizar la manifestación. Te han hecho pensar que quienes atentan contra ti y tus derechos son quienes se levantan en contra de los malos manejos del poder, y que darle la espalda, criminalizarlos, juzgarlos y tacharlos como delincuentes es la forma de terminar con ellos. Y celebras las represiones, celebras las brutales golpizas que policías les propinan obligados a acatar órdenes, y ves normal que el pueblo mate a su propio pueblo. Te han hecho cerrar los ojos a las necesidades de tus hermanos mexicanos, de tus hermanos obreros, de tus hermanos campesinos, de tus hermanos pobres, de los que tienen hambre de justicia. Te hicieron pensar que los muertos y desaparecidos tuvieron un justo castigo. ¿Hasta cuándo despertarás, México? ¿Hasta cuándo durará tu letargo? Cerraron tus oídos a los gritos de hambre y desesperación de los olvidados por el gobierno, de aquellos que viven en la constante incertidumbre, que cada día se levantan sin saber si podrán poner un plato en su mesa, que ven cómo la vida de sus hijos escapa sin la más mínima esperanza de salir de su situación. Te han hecho pensar que si hay pobres es porque no quieren trabajar, sin ver que en muchas ocasiones son quienes más lo hacen sin recibir una justa remuneración por su labor, cuando son quienes más horas invierten en ganar un sustento, recibiendo una miseria que no les alcanza para lo más básico. Y pensar en una alimentación adecuada, una vivienda digna y educación para sus hijos es solo una quimera. Cientos de mexicanos trabajan 12 o 16 horas diarias para que al final del día tengan que decidir entre dar de comer a sus hijos o comprar útiles que necesitan para estudiar. Tienen que decidir entre comprar medicamentos para un integrante de su familia o dar de comer al resto. En muchas ocasiones no les queda más que ver cómo sus hijos parten de este mundo de la mano del hambre. ¿Hasta cuándo saldrás de tu letargo, México? Te han hecho pensar que el rico puede pasar por encima del que menos tiene. Te han hecho pensar que humillar al que piensa diferente, al que persigue sus ideales o al que tiene menos es una diversión aceptable. Que el poderoso puede hacer lo que quiera sin recibir castigo. Que el poderoso es intocable por las leyes. Que la justicia es propiedad de quien más paga y que está negada a quienes no tienen recursos. Que en muchas ocasiones terminan encarcelados injustamente por no poder pagar ni su defensa ni los sobornos que se les solicitan. Te quieren hacer pensar que la cultura es propiedad de los ricos y poderosos, cuando la cultura
El arte y la tradición emergen del corazón de tus pueblos originarios, de los cientos de comunidades indígenas a quienes te han enseñado a repudiar y discriminar, que te han enseñado a verlas menos e indignas del mundo moderno y globalizado, y te han enseñado a discriminarlas como obligación. ¿Hasta cuándo saldrás de tu letargo, México? ¿Hasta cuándo permitirás que te duerman con discursos cargados de mentiras? ¿Hasta cuándo permitirás que te engañen con información distorsionada? ¿Hasta cuándo permitirás que tu voz sea callada por el miedo a perder tu trabajo? Por el miedo que el gobierno infunde en ti, haciéndote creer que a pesar de estar podrido y violentar tus derechos, algo diferente sería peor, negándote la oportunidad de elegir un cambio. ¿Hasta cuándo, México? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo seguirás permitiendo que tu tierra sea regada por la sangre de miles de mexicanos? ¿Hasta cuándo seguirás permitiendo que tu tierra sea regada por las lágrimas de los familiares que esperan a sus hijos que nunca regresarán? Y ni una tumba tendrán para visitar, porque al sistema le estorbaba y se le hizo más fácil desaparecerlo. ¿Hasta cuándo permitirás que decir la verdad sea firma de sentencia de muerte? Que los periodistas de verdad ejerzan su profesión con miedo a dejar este mundo sin que nadie haga nada para protegerlos. ¿Hasta cuándo permitirás que el gobierno promueva leyes que atentan contra tus derechos, que busca criminalizar la manifestación de ideas contrarias a su actuar y le dé la oportunidad a los órganos represores para actuar con total impunidad? ¿Hasta cuándo, México? ¿Hasta cuándo permitirás que los delincuentes más grandes estén dentro del mismo gobierno y sean protegidos e indultados? ¿Hasta cuándo seguirás permitiendo que te engañen con promesas vacías de atacar la corrupción, el desvío de recursos y el narcotráfico, cuando los responsables de estos delitos son quienes te gobiernan con total hipocresía? ¿Hasta cuándo, México? ¿Hasta cuándo permitirás que el gobierno obligue a los niños, adolescentes y jóvenes a vender su vida al narcotráfico por no encontrar otra forma de salir de la pobreza en que quieren mantenerlos? ¿Hasta cuándo seguirás caminando sin detenerte a ver las necesidades de tus hermanos, desviando la mirada para no ver a quien tiene que mendigar para poder comer, a quien muere en las calles por no tener un lugar donde vivir, sin ver a quienes fueron despojados de sus tierras y se vieron obligados a salir de sus comunidades para llegar a las ciudades, donde la indiferencia de la población los hunde más en la miseria? ¿Hasta cuándo, México? ¿Hasta cuándo permitirás que se te sigan negando los derechos más básicos? ¿Hasta cuándo seguirás viendo con indiferencia la lucha de aquellas personas que persiguen la oportunidad de vivir con quien aman con la protección de un marco jurídico y solo les cierran las puertas y son ignorados por gobernantes homofóbicos que quieren imponer un solo tipo de familia negando la realidad, que buscan que pienses que amar es algo antinatural solo porque no tiene las mismas preferencias sexuales que ellos? ¿Hasta cuándo seguirás discriminando a quienes no tienen tus mismas preferencias y seguirás dejándote influenciar por campañas de odio contra ellos, sin ver que al negarles sus derechos, estás abriendo la posibilidad a la negación de los tuyos? ¿Hasta cuándo les negarás la posibilidad de formar una familia, dejando que personas anacrónicas y cerradas te obliguen a creer que una familia homoparental es una aberración que debe ser negada? ¿Hasta cuándo seguirás atacando a lo diferente? ¿Hasta cuándo saldrás del control y comenzarás a abrir los ojos, México? ¿Hasta cuándo te darás cuenta que te han puesto en contra de tus propios hermanos por pensar de forma diferente, por buscar el respeto de sus derechos, por levantar la voz, por exigir igualdad? ¿Hasta cuándo permitirás que te sigan haciendo pensar que una mujer vale menos que un hombre, que son incapaces de realizar las mismas actividades por ser más débiles que tú? ¿Hasta cuándo seguirás solapando las injusticias y viendo con normalidad la violencia contra ellas? ¿Hasta cuándo seguirás permitiendo que los medios de comunicación normalicen las conductas machistas y quieran crear un estereotipo de mujer sumisa? ¿Hasta cuándo seguirás permitiendo que los medios de comunicación te hagan pensar que lo normal es conformarte con la situación en la que vives, en espera de que un milagro te saque de ella? ¿Hasta cuándo, México? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuánto te darás cuenta que te han negado la posibilidad de ver más allá de lo que quieren que creas como normal? ¿Hasta cuándo te darás cuenta que te están negando la posibilidad de ver que frente a ti existe un panorama infinito de posibilidades, de opciones que te brindan un camino diferente, una realidad distinta a la que vives? ¿Cuándo tendrás la oportunidad de ver lo que hay frente a ti? ¿Cuándo te darás cuenta de que puedes decidir cambiar las cosas, que el cambio es posible y no necesariamente es para peor, que un cambio te dará la oportunidad de vivir en un país diferente, que erradicar los vicios y la podredumbre
que han corrompido el gobierno es posible. Ya es hora, México. Y es hora de despertar y hacer algo por ti y por todos tus hermanos. Es hora de decir hasta aquí. Ya no más malos manejos, ya no más discriminación, no más injusticia, no más despojos, no más robarle a los mexicanos, no más robarle sus recursos a quienes más los necesitan. Por ser quienes menos defensas tienen, se le hace más fácil robarles. Y es hora, México, de que levantes tu voz y hagas valer tus derechos, y los defiendas sin miedo, de frente contra quienes quieren negártelos, contra quienes quieren robarte la posibilidad de decidir. Ya es hora de que despiertes, México. Ser tantito de... Nos vemos en el próximo video. Si te gusta mi trabajo, suscríbete al canal, comparte los videos y sígueme en redes sociales. No olvides dejar tu opinión en la caja de comentarios. Puedes estar de acuerdo o no con lo que planteo, lo interesante será saber qué piensas tú sobre este tema. Y recuerda, en tus manos está el poder para construir el país que soñamos.